Bueno, vamos a cambiar totalmente de asunto. Vamos a hablar a continuación de los reservistas. Bueno, pues ¿quiénes son los reservistas del Ejército? ¿Por qué deciden, bueno, pues un buen día hacerse reservista? ¿Quién puede serlo? ¿Qué requisitos se necesitan? Bueno, pues todas estas cuestiones y algunas más nos las va a responder Antonio Cuestas. Él es subdelegado en Asturias de la Asociación de Reservistas Españoles, de la Asociación Ares. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Antonio, ¿por qué se hizo reservista y cuándo? Bueno, hay que añadirle aquí otra palabra que es reservista voluntario. Somos la Reserva Militar de Voluntarios, porque cuando alguien profesional en el Ejército acaba su vida, sí, pasa a ser reservista. Pero nosotros somos reservistas voluntarios, es decir, civiles que colaboramos con nuestras Fuerzas Armadas y que cuando estamos dentro de esas Fuerzas Armadas que nos llaman a esos periodos que nosotros llamamos de activación, que depende del tiempo que uno pueda dar y las necesidades que tengan las Fuerzas Armadas, pues cuando estamos dentro somos militares a todos los efectos, igual que cualquier otro militar profesional español. Una vez que salimos, como es mi caso, que acabamos los periodos de activación que decíamos, pues pasamos a ser civiles. Mantenemos la graduación militar, alférez de fragata en mi caso, o cabo, o lo que sea en cualquiera de los demás compañeros. Y bueno, tenemos una cierta cortesía, pero somos civiles a todos los efectos, mantenemos esos vínculos, claro, pero nada más. Son, por lo tanto, reservistas voluntarios, claro, Reserva Militar de Voluntarios. Bueno, ¿y cuándo y por qué decidió hacerse reservista? Era el año 2005 y leyendo la prensa un día me encuentro con esta figura que yo desconocía. Y viendo el reportaje dije, bueno, pues este me parece un tema muy interesante. Conocía de que había en otros países, Francia lo había instaurado hace poco cuando dejó, porque Francia fue más o menos como nosotros cuando dejó el servicio militar obligatorio, más o menos las mismas fechas. Sí. Y entonces creó, y eso yo sabía que Francia lo había creado, pero no me imaginaba que en España se fuese a crear, y entonces se creó en 2003 muy tímidamente, y yo me enteré en 2005 y en el año 2006 ya en la convocatoria que hubo, pues ya me presenté y entré. Es una convocatoria de concurso de méritos, concurso oposición, podríamos decir. Claro. ¿Y por qué me hice? Creo que me preguntaba la segunda parte. Bueno, pues me parece algo muy interesante y es una manera de poder defender y de alguna manera participar en la defensa de tu nación, de tu patria, y cosa que considero que cualquier español bien nacido, además lo recoge la Constitución, el artículo 31, dice que todo español tiene el derecho y el deber de defender a España. Y bueno, pues así fue como lo conocí y como entré. Hay mucho desconocimiento, por cierto. Ese mensaje, el de defender la nación, ¿está denostado actualmente? Sí, bueno, hay un cambio. En Francia, por ir a países cercanos... Francia son mucho más patriotas que nosotros, sí, o al menos lo muestran sí, más. Pero también, no sé si luego lo sienten igual o diferente, pero lo muestran más. En cada edificio en Francia hay una bandera. No quiero irme a Estados Unidos, vamos a ir a Portugal o a Francia. Sí. En Portugal, yo todavía este verano, pasando con mi mujer, pasas por delante de una sede del Partido Comunista Portugués y allí ves la bandera de Portugal. Sí. En Francia, Melenchón, por ejemplo, como hizo un poco aquí Pedro Sánchez con aquella gran bandera española, lo que pasa es que, bueno, sacó la bandera y luego no se sabe muy bien, pero sí que se puso una gran bandera española. Y en Francia, Melenchón, digamos, estos partidos que de extrema izquierda, que pasaba igual que en España, parece que la bandera francesa sonaba pues a De Gaulle, a Pétain, no sé, así un poquito, pues no sé, vamos a dejarlo así. A otras épocas. A otras épocas. Y sin embargo en Francia está habiendo ese vuelco. Y yo creo que precisamente ahora con este tema de Cataluña puede darse también aquí el vuelco, porque hay un desconocimiento enorme. Es una bandera de Carlos III. Del siglo XVIII. No sé qué problemas puede haber con una bandera del siglo XVIII que nos representa, que hay un desconocimiento enorme de cómo se originó, un desconocimiento de la historia de España absoluto, y que si acaso luego pues lo comentamos, si fuera oportuno. Lo comentamos. ¿Cuántos reservistas hay en Asturias? En Asturias llegó a haber casi 120 y va disminuyendo.
parece que el concepto de nación también nuestras autoridades no lo entienden, no lo potencian. Muy bien, no lo potencian. Hombre, la crisis es cierto, que bueno, eso cortó, y ahora mismo andamos en torno a los 90, bajando, vamos en torno a los 90. Así todo, tengo que decir que somos una asociación, en este caso Ares, que son más de los 90, tenemos más de la mitad, casi 50, son socios de la Asociación de Reservistas, que en España, dado como es el reservismo, como es el asociacionismo, casi que es un milagro, ¿no? Porque la gente se asocia muy mal, eso lo saben bien cualquier organización española. Y bueno, va muy bien, y yo creo que viene muy bien y tenemos tanto éxito en el porcentaje porque hacemos muchas cosas para mantener viva la llama. Cuando no estamos activados, esos periodos muy largos han hecho que hace 5 años, menos de 5 años, en España había 5.300 reservistas y ahora estamos en 3.600, 3.700. Eso pasa mucho también porque en esos periodos, ahora con la crisis, hubo periodos donde no se nos activa y entonces hay una larga travesía del desierto. ¿Qué pasa en esa larga travesía del desierto? Que mucha gente desconecta. Pero aquí en Asturias no, es mucho más bajo la desconexión. ¿Por qué? Porque mantenemos esos vínculos, esas actividades, tiro, montaña, defensa personal, conferencias, artículos, presentaciones. Tenemos ahora en breve, hace 15 días hablamos del yihadismo, tenemos compañeros que son especialistas en esos temas. En breve tendremos una de ciberseguridad, tenemos otro compañero que trabaja no solo en Europa, sino por el norte de África en esos temas. Y bueno, quiero decir que eso hace que esa llama esté viva y que al haber esa cohesión, pues los abandonos en Asturias son poquísimos. Pocos. ¿En España hay suficientes? ¿Las plazas se cubren cuando se convocan o quedan plazas desiertas? No, en cuanto a la adhesión de los españoles a las plazas es enorme. Yo recuerdo cuando yo me presenté para 1.000 plazas hubo casi 4.000 instancias. Y ahora para 100 que están saliendo, 100, 150 que salen cada año, pues hay también cientos de ellas, es decir, la proporción es enorme. El problema es que hay muy pocas plazas y al haber tan pocas plazas, entre que la gente va haciéndose mayor, porque son plazas muy demandadas y para entrar en ellas generalmente entre los idiomas, las especialidades y demás, ¿qué sucede? Que suele entrar gente bastante mayor, porque para poder entrar necesitas tener un currículum muy extenso. Y entonces sucede que está habiendo poca renovación, hay muy pocas plazas, aunque la demanda, la respuesta de los españoles es increíble en ese terreno. Vamos. ¿En otros países cómo está este tema del reservista voluntario? Bueno, a ver, por comparar con Francia, que más o menos creo recordar que en Francia se crea sobre el año 2000 y en España en el 2003. Francia anda con más de 60.000 reservistas y España tenemos lo que decía, no llegamos, estamos por debajo de los 4.000. Podemos comparar, si redondeando España tiene 50 millones de habitantes y si redondeando Francia tiene 70, pues a nosotros nos correspondería andar entre los 40.000 y los 50.000. A 4.000, menos de 4.000, ahí se ve la diferencia. La verdad es que estamos muy mal y decayendo. Muy lejos de... Tenemos cierta esperanza ahora que el secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, es alférez de fragata como yo, es reservista voluntario, y a ver si este señor políticamente esperamos que lo active un poco, porque es un concepto que es el de la nación. En Francia, hacen, por ejemplo, muchos de los militares que se ven en las calles en Francia, protegiendo contra el terrorismo, tienen un programa que se llama Vigipirat, que van, lógicamente, el que es de Marsella, el reservista que es de Marsella, para no tener problemas, lo mandan a París o a Burdeos para que no esté identificado y pueda tener un problema. Eso vale muchísimo dinero, pero sin embargo me comentaban este verano que hice un curso en Polonia con los reservistas franceses, me comentaban las atenciones que tiene con ellos la población. Realmente te dan ganas no sé, te enerva un poquito, ¿no? Y luego los niños pequeños les llevan café, les llevan dulces. ¿Por qué? Porque saben que son personas que están allí y que van a dar la vida por ellos si es necesario. Y la población lo agradece un montón. Bueno, eso, vamos a ver, quizás debido al papel desempeñado en esta crisis por el señor Puigdemont y sus amigos, ha hecho que esto empiece a pasar en España, que la gente pare a un guardia civil, a un policía nacional o a un militar por la calle y le diga, oye, muy bien lo que estáis haciendo. Quiero decir,
¿Ahora notan una cercanía mayor hacia los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por parte de la población después de lo que está ocurriendo en Cataluña que había antes? Yo creo que sí, y la prueba... Hombre, no llegamos al extremo de que te pongan una multa y abraces al guardia civil, pero... Evidente, pero sí que yo creo que se observa, y era lo que decía antes, volviendo a la bandera, ¿no? Había como una cierta sensación, no voy a sacar una bandera porque me van a llamar franquista, facha, no sé qué, ¿no? Bueno, yo decía, no sé qué puede tener una bandera de la época de Carlos III, y lo vemos ahora como la gente ya no tiene que sacar la excusa del fútbol como hacía mucha gente para sacarla. Es una bandera plenamente constitucional, cargada de historia, y que no tenemos por qué avergonzarnos, todo lo contrario, yo insisto, creo que todo español bien nacido tiene que sentirse orgulloso de su bandera, porque, bueno, a lo largo de la historia tenemos unos lazos, unas urdimbres, unas relaciones con uno de los países con más peso en la historia mundial. De hecho, ahí vemos la cantidad de países que hablan nuestro idioma y demás, porque tenemos una historia común, no solo en España, sino vínculos con muchas otras naciones a lo largo de la tierra. Y yo no sé por qué hay que sentirse, digamos, avergonzado, todo lo contrario, yo creo que estar muy orgullosos. No sé, mire, por ejemplo, los reservistas, es curioso. La Reserva Militar de Voluntarios lo conoce mucho más el pueblo común, en las encuestas que hemos hecho para la investigación de este tema, que los universitarios. Y va a tener razón esta señora María Elvira Roca Barea, que sacó un libro buenísimo, que me atrevo a recomendar, Imperiofobia y leyenda negra, y entonces va a tener razón. Ella decía que analfabetos los ha habido siempre, el problema es que ahora salen de las universidades. Y es curiosísimo que entre los universitarios se conoce menos, se entiende que es un sitio donde hay información, formación, y lo saben menos que el resto de la población, que es increíble, me resulta muy chocante. Bueno, ¿cómo hacerse reservista? ¿Quién puede hacerse reservista? ¿Cómo hacerse y qué requisitos se deben cumplir en cuanto a estudios, edad? Muy bien. Hay 3 categorías de reservistas, correcto, según los estudios que tengas. Si tienes estudios universitarios, puedes llegar a ser oficial. Bien. Si tienes el bachiller, suboficial, y con estudios normales, tropa o marinería. Son los 3 estamentos que hay. Lo que pasa es que hay gente universitaria, con título y demás, que prefiere entrar por abajo, porque prefiere conocer, eso ya depende la base, prefiere conocer la base, eso ya depende de cada uno. Y luego el Ministerio de Defensa saca cada año unas plazas, va a salir ahora precisamente, creo que va a haber muy pocas este año, 100, y eso entras dentro de 100. 100 para todo 100 para toda España, poquísimas. Y entonces, claro, cuando yo entraba con el hecho de ser ingeniero como yo, con eso ya bastaba. Bastaba porque sabías que tenías plaza, porque ingenieros tienen muchas, desde mantenimiento hasta, bueno, todas las labores que puedes hacer en ingeniería, que son muchísimas. Pero ahora no, ahora ya te piden un ingeniero informático y especializado, por ejemplo, en ciberseguridad. Es decir, es muy difícil entrar. Yo no quiero con ello desanimar a la gente. Yo creo que es bueno que participen sabiendo que es probable que no entren, pero que estén ahí, que se informen cómo es, porque, bueno, cuando yo entré eran 1000 y pico plazas, ahora salen 100, pero a lo mejor el año que viene hay muchas más, entonces lo importante es estar informado. Lo publica el Ministerio de Defensa, está la información en la red, y luego aquí tenemos a la Delegación de Defensa, que nos apoya muchísimo, que siempre está pendiente de nosotros, de la que dependemos además orgánicamente, y la Delegación de Defensa aquí en la Plaza de España, que si pasan por ahí alguien que esté interesado, le cogen su correo electrónico, los datos, y le tienen informado de cuándo va a salir y el proceso cómo es. Cuando estamos dentro del ejército, o sea, dentro del ejército o de la Armada, como es mi caso, pues cobras, por ejemplo, los oficiales cobran 3 veces el salario mínimo interprofesional, que si no me falla la memoria son 705 euros. El suboficial cobra 2 veces y media y la tropa o marinería 2 veces. Quiero con ello decir que cualquiera que tenga un sueldo medio pierde dinero, pero hay otra serie de valores, otra serie de cosas que no entran ahí. Imagínese un médico el dinero que pierde. Incluso yo pierdo dinero porque aunque en teoría puede que gane un poquito más, luego viene Hacienda, o sea, viene el propio Ministerio de Defensa, luego llega Hacienda y al final gano menos. Pero no se trata de ganar, sino de dar en este caso. Es como aquella famosa frase de aquel señor que fue a ver a Kennedy, le estaba hablando y le dijo, no me cuente lo que Estados Unidos puede hacer por usted, dígame lo que usted puede hacer por los Estados Unidos. Viene a ser algo de eso.
Bueno, pues Antonio Cuestas, su delegado en Asturias de la Asociación de Reservistas Españoles, de la Asociación Ares. Sabe usted que integrantes del Regimiento Príncipe se van a desplazar dentro de unas fechas a Líbano. Bueno, estas misiones ahí no están los reservistas, ¿no? Me imagino. Sí. Sobre todo los cuerpos comunes en la rama de sanidad, sobre todo. Correcto. El ejército tiene mucho déficit de sanitarios y sí que están. Y cada vez, afortunadamente, creo que se ha ido alentando más participación. En Estados Unidos, para dar un dato, por comparar y para sentirnos un poquito mal, por ejemplo, ellos tienen capacidad de combate, el reservista. En la primera guerra del Golfo llegó un momento en que había 51% de reservistas, 49% de profesionales, cosa impensable aquí porque no tenemos la capacidad de combate ahora mismo para eso, pero sí que, por comparar un poquito. Pues Antonio Cuestas, como decimos, su delegado en Asturias de la Asociación de Reservistas Españoles, de la Asociación Ares, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y acercarnos, pues, qué es un reservista, por qué lo es y cómo aquellas personas que estén interesadas, aunque haya poquitas plazas para todo el territorio nacional, pues puedan, si lo desean, presentarse. Luego ya veremos a ver si entran o no. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de difundir la figura del reservista voluntario. Gracias. Nos vamos a continuación a publicidad. Continuamos en un momentín con el programa de hoy. Hasta ahora.